Hay invitaciones que cambian un día, y hay invitaciones que cambian una vida entera. Así fue con Felipe, uno de los primeros discípulos de Jesús, cuya voz sencilla resonó en la historia con dos palabras que marcaron la eternidad: ven y ve. En este episodio descubrirás cómo un hombre común, con fe sencilla, fue capaz de abrir caminos eternos al invitar a otros a encontrarse con el Mesías. Su historia nos recuerda que no se necesitan grandes discursos ni posiciones de poder para transformar destinos. Basta con la convicción de haber hallado al Salvador. Quédate hasta el final, porque la vida de Felipe te mostrará que incluso los gestos más pequeños, cuando son guiados por Dios, tienen un impacto eterno. Y si aún no viste los episodios anteriores de esta serie sobre los discípulos de Jesús, te invito a regresar y vivir cada una de esas historias, porque juntas forman un mosaico que revela el amor y el poder de Cristo. Imagina por un momento la calma de un día cualquiera en Galilea. El sol doraba las colinas, los hombres se ocupaban de sus oficios cotidianos y las redes de pesca se mecían en el agua. Entre la rutina del trabajo y la sencillez de la vida, había corazones que latían con una espera silenciosa, la esperanza de que se cumpliera la antigua promesa, la llegada del Mesías. Entre esos corazones estaba Felipe, un hombre común, probablemente pescador como muchos en su región, pero con un espíritu sensible y dispuesto a escuchar el llamado de Dios. El Evangelio según Juan nos cuenta que Jesús mismo halló a Felipe y le dijo: «Sígueme». Juan 1:43, KJV. Esa breve frase, tan directa, no llevaba adornos ni explicaciones. Eran dos palabras que lo cambiaban todo. Felipe no pidió garantías ni excusas, simplemente aceptó. En ese instante comprendió que había llegado el momento de dejar atrás la rutina para emprender una aventura espiritual sin precedentes. El llamado de Felipe no ocurrió en un templo ni en medio de multitudes, sino en la sencillez del día a día. Eso nos recuerda que Jesús no escoge a sus discípulos entre los poderosos o influyentes, sino entre aquellos que están dispuestos a obedecer. Felipe representa a quienes escuchan la voz del Maestro en medio de lo común y responden con prontitud. Su sí silencioso se convirtió en un eco que todavía resuena en la historia de la fe. Lo más notable de este relato es la inmediatez de su obediencia. No se registra que Felipe cuestionara, negociara o retrasara su decisión. Como sucedió con Pedro, Andrés y los demás, el llamado de Jesús fue suficiente. Esta respuesta inmediata refleja un corazón preparado, alguien que había estado esperando y buscando algo más profundo que lo que la vida cotidiana podía ofrecer. Jesús halló a Felipe, pero en realidad Felipe ya lo estaba esperando. El llamado de Felipe también nos habla de la iniciativa divina. El texto dice que Jesús lo halló, no que Felipe lo buscó. Esto revela una verdad esencial. Antes de que nosotros pensemos en Dios, Él ya ha pensado en nosotros. Antes de que le busquemos, Él nos busca. Felipe no se encontró con Jesús por casualidad. Fue el Maestro quien lo eligió, quien vio en él un corazón dispuesto. Podemos imaginar ese momento como un encuentro cargado de eternidad. Un hombre sencillo, en medio de su jornada, escucha de labios del Hijo de Dios una invitación que cambiaría no solo su vida, sino también la de muchos otros. Porque la historia de Felipe no se limita a su propio seguimiento. Desde el principio, él entendió que la fe debía compartirse. Su primer acto como discípulo fue invitar a Natanael, a quien dijo con convicción: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret». Juan 1:45, KJV. Ese primer gesto revela el corazón de Felipe, un hombre que no se conformaba con guardar la buena noticia para sí mismo. Apenas tuvo el encuentro con Cristo, corrió a compartirlo. Ese espíritu evangelizador lo definió como discípulo. Su fe no fue pasiva ni encerrada en lo íntimo. Fue activa, expansiva, deseosa de que otros también vieran lo que él había visto. La decisión de Felipe de seguir a Jesús sin dudar nos invita a reflexionar sobre nuestras propias respuestas al llamado de Dios.
Muchas veces posponemos nuestra obediencia esperando condiciones ideales, señales claras o seguridades materiales. Felipe nos enseña que la verdadera fe responde sin demora, confiando en que si el Maestro llama, Él mismo se encargará del camino. El impacto de ese llamado inicial se extendió más allá de lo inmediato. Felipe se convirtió en testigo de milagros extraordinarios. Estuvo presente cuando Jesús alimentó a los 5,000, cuando caminó sobre las aguas, cuando resucitó a Lázaro. Vio con sus propios ojos lo que los profetas habían anunciado y lo que los hombres habían esperado por siglos. Todo eso comenzó con un sencillo «sígueme» y una respuesta obediente. Además, su historia nos recuerda que Jesús se acerca a cada uno de manera personal. A Pedro lo llamó mientras echaba las redes, a Mateo en la mesa de los impuestos, y a Felipe lo halló en su camino. Cada llamado es único, pero el propósito es el mismo: seguirle y ser transformado. Felipe no fue llamado a ser otro Pedro o Juan. Fue llamado a ser Felipe, con su carácter y sus dones, pero bajo la guía del Maestro. Esa diversidad en la elección de los discípulos muestra la riqueza del plan de Dios. Hombres diferentes, unidos por un mismo Salvador. Podemos imaginar el corazón de Felipe lleno de preguntas al inicio. ¿Quién es este Jesús realmente? ¿Qué significa seguirlo? ¿A dónde lo llevará este camino? Pero esas preguntas no lo detuvieron. Su confianza en aquel que lo llamaba fue suficiente para dar el primer paso. Y a medida que avanzaba en el discipulado, esas preguntas fueron encontrando respuesta en la vida, las palabras y los hechos del Maestro. El llamado de Felipe también nos enseña que la verdadera fe es contagiosa. No basta con seguir, hay que invitar a otros a seguir también. Su primer impulso fue buscar a Natanael. Esa reacción espontánea refleja la esencia del Evangelio, una buena noticia que no puede ser contenida. Lo que comienza con una invitación personal termina impactando a generaciones enteras. Hoy, la voz que Felipe escuchó sigue resonando en nosotros. Sígueme. No importa dónde estemos ni cuáles sean nuestras ocupaciones, Jesús sigue buscando corazones dispuestos a dejar atrás lo común para abrazar lo eterno. La pregunta es, ¿responderemos como Felipe, con prontitud y sin excusas? Su historia nos muestra que el seguimiento a Cristo no es solo un acto de obediencia, sino el inicio de una misión. Felipe entendió que ser discípulo no era un título, sino una tarea: mostrar a otros al Mesías. Ese fue su legado y esa es la invitación que aún hoy nos alcanza. En la vida de Felipe vemos reflejada la gracia de un Dios que busca, llama y transforma. Un Dios que en medio de lo ordinario irrumpe con lo extraordinario y convierte a pescadores en testigos, a hombres comunes en portadores de la noticia más grande del mundo. Así comenzó la historia de Felipe, con un «sígueme» que cambió destinos. Y ese mismo llamado sigue vivo, esperando una respuesta en tu corazón. El encuentro de Felipe con Jesús no se quedó en una experiencia personal. Su primera reacción fue buscar a alguien más para compartir la noticia. Ese alguien fue Natanael, a quien los evangelios presentan como un hombre sincero, un buscador genuino de la verdad. El relato nos muestra a Felipe corriendo hacia él y declarando con gozo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Juan 1:45, KJV. En esta declaración hay una convicción profunda. Felipe no se limitó a decir «he conocido a un maestro interesante» o «hay un rabino con enseñanzas sabias». Él fue más allá. Afirmó que habían hallado al cumplimiento de las Escrituras, al Mesías largamente esperado. Para un judío de la época, esas palabras tenían un peso inmenso. Felipe no hablaba desde la emoción pasajera, sino desde la certeza que había nacido al escuchar el llamado de Jesús. Sin embargo, la respuesta de Natanael fue escéptica. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Juan 1:46, KJV. Su incredulidad reflejaba el pensamiento común de la época.
Nazaret era un pueblo insignificante, sin relevancia profética ni prestigio social. Según las expectativas humanas, el Mesías no podía salir de un lugar tan común. Este prejuicio hacía difícil aceptar la proclamación de Felipe. Lo que resalta aquí es la respuesta de Felipe. Él no discutió, no intentó convencer con argumentos teológicos, no se enredó en largas explicaciones, simplemente dijo: «Ven y ve». 2 palabras bastaron para invitar a Natanael a experimentar por sí mismo lo que Felipe ya había descubierto. Esta invitación es sencilla pero poderosa, porque la fe no se transmite solo con palabras. La fe se despierta en el encuentro personal con Cristo. Ese «ven y ve» revela el corazón de Felipe como evangelista. Él comprendió que la mejor manera de disipar dudas no era con razonamientos humanos, sino llevando a las personas a la presencia del Maestro. Su tarea no era convencer, sino conducir. No era ganar debates, sino mostrar el camino. Su confianza estaba en que Jesús mismo se encargaría de revelar la verdad a Natanael. Y así fue. Cuando Natanael se acercó, Jesús lo sorprendió diciendo: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Juan 1:47, KJV. Aquellas palabras tocaron lo más profundo de su corazón. Natanael, atónito, preguntó: «¿De dónde me conoces?» Y Jesús respondió: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Juan 1:48, KJV. En ese instante, toda incredulidad se desvaneció. Natanael reconoció: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel». Juan 1:49, KJV. Lo que comenzó con un prejuicio terminó en una confesión de fe. Y todo sucedió porque Felipe no se detuvo ante la duda de su amigo, sino que lo invitó a experimentar a Cristo por sí mismo. Esa es la esencia de la evangelización: no imponer, sino invitar; no obligar, sino conducir. Felipe entendía que Jesús era suficiente para responder a las inquietudes de cualquier corazón sincero. Este relato nos deja lecciones profundas para nuestra vida espiritual. En primer lugar, nos enseña que la incredulidad y los prejuicios son reales, pero no insuperables. Muchas personas hoy siguen preguntando con escepticismo: ¿de verdad puede venir algo bueno de la fe? ¿Es posible que Jesús sea la respuesta? Nuestra tarea no es ganar argumentos, sino hacer como Felipe, extender una invitación, con confianza en que un encuentro personal con Cristo cambiará la vida de quien lo experimente. En segundo lugar, este pasaje nos muestra que la fe se fortalece en comunidad. Felipe no se contentó con seguir solo a Jesús, quiso llevar a Natanael con él. La verdadera fe no es egoísta. Cuando alguien ha encontrado al Mesías, su gozo lo impulsa a compartirlo. Esta dimensión comunitaria del Evangelio es fundamental. Nadie está llamado a vivir la fe en soledad, sino en compañía, invitando a otros a caminar hacia Cristo. En tercer lugar, el ven y ve de Felipe nos desafía a confiar más en el poder de Jesús que en nuestras propias habilidades. Muchas veces sentimos miedo de hablar de nuestra fe porque pensamos que no sabremos responder preguntas difíciles. Pero Felipe nos enseña que no necesitamos tener todas las respuestas. Lo único necesario es señalar al Maestro. Él mismo se encargará de tocar los corazones y abrir los ojos. Podemos imaginar la emoción de Felipe al ver la transformación de Natanael. Ese amigo que al principio dudó, terminó confesando que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Cómo no sentir gozo al ver que una simple invitación había abierto las puertas a una fe tan profunda? Ese es el poder del testimonio sencillo. No siempre se necesitan discursos elaborados. A veces basta con decir: «Ven y ve». La historia de Felipe y Natanael es también un espejo de nuestra experiencia. Muchos de nosotros llegamos a la fe porque alguien nos invitó. Un amigo, un familiar, un vecino. Quizás no nos convencieron con palabras, pero sí nos condujeron a Cristo con su vida, con su testimonio, con una invitación sincera. Y al encontrarnos con Jesús, nuestras dudas se transformaron en convicción. Hoy, el ejemplo de Felipe nos llama a ser valientes en nuestra fe. No debemos subestimar el poder de una invitación.
Tal vez pensemos que es un gesto pequeño, pero en manos de Dios puede cambiar destinos. Así como el ven y ve de Felipe transformó la vida de Natanael, nuestro testimonio puede abrir los ojos de alguien a la verdad del Evangelio. Este relato también nos recuerda que el encuentro con Jesús siempre es personal. Felipe llevó a Natanael, pero fue Jesús quien lo convenció. De la misma manera, nosotros podemos acercar a otros, pero es el Señor quien toca sus corazones. Eso nos libera de la carga de sentir que todo depende de nosotros. Nuestra responsabilidad es invitar, y la obra de transformación pertenece a Dios. Finalmente, el ven y ve de Felipe nos inspira a vivir un cristianismo auténtico. Si realmente hemos encontrado al Mesías, ¿cómo podríamos guardarlo en silencio? La fe genuina es contagiosa. No puede encerrarse en uno mismo. Así como Felipe corrió a Natanael, nosotros también debemos correr a aquellos que amamos, diciéndoles con gozo: ven y ve lo que Cristo ha hecho en mi vida. En conclusión, este pasaje nos muestra que la grandeza del discipulado no está en discursos grandilocuentes, sino en la sencillez de invitar. Felipe nos enseña que a veces 2 palabras son suficientes para abrir el camino a una vida transformada. Su invitación, nacida de un corazón convencido, sigue resonando a lo largo de los siglos como un eco eterno que nos recuerda que la fe comienza con un encuentro personal con Jesús. Cuando miramos la vida de Felipe en los Evangelios, no encontramos largos discursos ni gestas espectaculares. Su nombre aparece pocas veces y, en comparación con otros discípulos como Pedro o Juan, su figura puede parecer secundaria. Pero si observamos con detenimiento, descubrimos un legado que trasciende el silencio de las páginas y se levanta como un ejemplo poderoso: la fe sencilla que abre caminos eternos. Felipe fue uno de los primeros llamados por Jesús, y su vida estuvo marcada desde ese momento por una disposición a seguir y a invitar a otros. No necesitó argumentos elaborados ni un conocimiento profundo de las Escrituras para compartir su fe. Lo que él había visto y experimentado era suficiente para decir con convicción: ven y ve. Esa actitud se convirtió en su sello, en el corazón de su ministerio. Uno de los episodios más significativos donde Felipe aparece es en la multiplicación de los panes y los peces. Jesús, al ver la multitud que lo seguía, le preguntó a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Juan 6:5, KJV. La respuesta de Felipe fue práctica. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Juan 6:7, KJV. En ese momento, Felipe mostró la lógica humana, la limitación natural ante la magnitud del problema. Sin embargo, este pasaje no lo muestra como incrédulo, sino como alguien realista que todavía estaba aprendiendo a confiar plenamente en el poder de Jesús. Y es ahí donde radica otra parte de su legado. Felipe nos representa a nosotros, discípulos en formación, que muchas veces miramos los problemas con los ojos de la razón antes que con los ojos de la fe. Pero lo importante es que él permaneció junto al Maestro, aprendiendo, creciendo y siendo testigo de cómo lo imposible se hace posible en las manos de Cristo. La multiplicación que siguió no solo alimentó a miles, sino que también nutrió la fe de Felipe y de los demás discípulos. Más adelante, en Juan 12, 20, 21, encontramos otro momento clave. Unos griegos que habían subido a adorar durante la fiesta se acercaron a Felipe con un pedido: «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe entonces buscó a Andrés y juntos llevaron a los griegos al Maestro. Este detalle es sumamente revelador. Felipe fue puente, mediador, facilitador para que otros, incluso extranjeros, pudieran acercarse a Cristo. Su disposición a recibir la petición de los griegos y conducirlos al Señor refleja su corazón abierto y su comprensión de que el mensaje de Jesús no estaba limitado a un solo pueblo, sino destinado a todas las naciones. Aquí vemos la coherencia con lo que había hecho desde el principio: invitar, guiar, conectar. Desde Natanael hasta los griegos, Felipe se convirtió en un canal por medio del cual otros llegaron a Jesús.
Ese es su gran legado. No se le recuerda por predicar en el día de Pentecostés ni por escribir cartas a las iglesias, sino por la sencillez de un discípulo que entendió que su tarea era llevar a las personas a los pies del Salvador. La tradición cristiana señala que Felipe llevó el Evangelio más allá de las fronteras de Israel, llegando hasta Asia Menor y posiblemente Frigia. Algunos relatos afirman que murió como mártir en Hierápolis, crucificado por proclamar a Cristo. Aunque los detalles históricos varían, lo que permanece firme es que su vida estuvo dedicada a señalar al Mesías hasta el último momento. Desde el inicio hasta el final, Felipe fue fiel a su llamado: seguir a Jesús y guiar a otros a Él. Su ejemplo nos confronta hoy. Muchas veces pensamos que para impactar al mundo necesitamos ser grandes predicadores, tener títulos académicos o plataformas de alcance masivo. Pero Felipe nos muestra que el verdadero poder está en la invitación sincera, en la fe sencilla, en la disposición de decir: ven y ve. No se trata de nuestra elocuencia, sino del encuentro con Cristo al que invitamos a otros. El legado de Felipe también nos enseña la importancia de ser consistentes. Él comenzó invitando a Natanael y terminó abriendo puertas a los griegos. Su vida no fue un destello momentáneo, sino un testimonio continuo. A lo largo del camino, con dudas, aprendizajes y crecimiento, mantuvo su esencia: ser un puente hacia Jesús. Esa coherencia es un ejemplo para todos los creyentes. Además, su historia nos recuerda que no debemos subestimar el valor de lo sencillo. Una conversación, una invitación, una acción aparentemente pequeña puede desencadenar consecuencias eternas. Cuando Felipe le dijo a Natanael: ven y ve, quizá no imaginó que esa invitación abriría el camino a una confesión poderosa: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan 1:49, KJV. Cada vez que guiamos a alguien hacia Cristo, participamos de esa misma obra eterna. En un mundo saturado de discursos y opiniones, el ejemplo de Felipe es más relevante que nunca. La gente no necesita solo explicaciones, necesita experiencias reales con Jesús. Nuestra tarea, como la de Felipe, no es convencer con nuestra lógica, sino invitar con nuestra fe. Esa es la fuerza de su legado: confiar en que Cristo es suficiente para transformar corazones. Al mirar la vida de Felipe en su totalidad, comprendemos que la grandeza no siempre se mide en logros visibles, sino en fidelidad. Su historia nos anima a dejar de lado las comparaciones y a enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Puede que no todos prediquemos a multitudes, pero todos podemos invitar a alguien a encontrarse con Jesús. Puede que no todos escribamos epístolas, pero todos podemos ser testigos vivos de la gracia de Dios. El legado de Felipe sigue vivo cada vez que un creyente sencillo dice a otro: ven y ve. Esa frase ha recorrido los siglos, traspasando culturas, idiomas y generaciones. Es la esencia del Evangelio, una invitación abierta a experimentar la vida transformadora en Cristo. Querido amigo, que la vida de Felipe te inspire a vivir tu fe con la misma sencillez y convicción. No necesitas tener todas las respuestas ni resolver todas las dudas. Basta con invitar a los demás a conocer a Jesús. Él se encargará del resto. Esa es la belleza del discipulado. No depende de nuestra fuerza, sino de la gracia del Maestro. Así concluye la historia de Felipe, un hombre común, con fe sencilla, que se convirtió en puente para que muchos conocieran al Salvador. Y su legado nos desafía a continuar esa misión hoy, porque todavía hay natanaeles y griegos en nuestro alrededor que esperan escuchar esa invitación. Ven y ve. La vida de Felipe nos recuerda que no todos estamos llamados a ser grandes predicadores ni líderes visibles, pero sí, todos estamos llamados a ser puentes que conducen a otros a Jesús. Su invitación, sencilla, ven y ve, cambió destinos, abrió corazones y nos muestra que el Evangelio se comparte con gestos simples, con palabras sinceras y con fe auténtica. Tú también puedes ser como Felipe.
Tal vez pienses que lo que tienes es poco, pero en manos de Dios, hasta lo más pequeño puede multiplicarse y transformar vidas. La grandeza no está en convencer con argumentos, sino en invitar a las personas a encontrarse con el Maestro. Te animamos a reflexionar. ¿A quién puedes decirle hoy, ven y ve? ¿A quién puedes acercar a Cristo con tu testimonio y tu vida? Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias de los discípulos de Jesús. Darle me gusta a este video y ayudarnos a compartirlo para que más personas puedan escuchar este mensaje de fe y esperanza. Dejar tus peticiones de oración en los comentarios. Estaremos orando contigo y por ti. Que el ejemplo de Felipe te inspire a vivir tu fe con sencillez, valentía y fidelidad, confiando en que cada invitación que hagas puede ser el inicio de una eternidad transformada.